Vamos. Chao, gracias. El quinto día de ruta decidimos cambiar los planes. En vez de subir por la ruta 40 hasta Mendoza, volveríamos a Chile y tomaríamos rumbo al sur hasta Chiloé. Bariloche sin duda nos regaló hermosos paisajes, muchas risas y recuerdos únicos. Hasta el paso fronterizo nos separan 133 kilómetros, bordeando el lago y disfrutando de los paisajes de la montaña. Yo ayer nada. Solo nos quedaba despedirnos de este lugar y retomar la ruta con retorno a Chile. Una vez más tomaríamos la ruta 40 hasta Villa Angostura para continuar al paso fronterizo Cardenal Zamoré. Esta ruta sobrecoge con las vistas al lago Nahuel Huapi, un espejo de agua interminable, sublime y pasivo, rodeado de verdes árboles y las montañas que lo resguardan, sus cielos limpios y acogedores rincones. El triunfo de cada ruta es la construcción de recuerdos, la suma de desafíos y el triunfo a la normalidad. Finalmente, es lo único que nos queda, cada vista, el regocijo del descubrir y el deleite del sentir la libertad, el aire y el constante sonido del rodar. Dejábamos atrás Río Negro y entrábamos a Neuquén, siempre con la vista de la montaña y el lago como referencia. Este inmenso y apacible lago, de más de 550 kilómetros cuadrados, tras el terremoto de Valdivia en 1960, desató un tsunami que con gigantes olas destruyó el puerto de Bariloche y cobró la vida de muchos habitantes. Deleitados en un camino de constantes curvas entre medio de bosques de pino, nos acercábamos cada vez más a la frontera con Chile, pero antes nos detendríamos para ver una vez más el lago Nahuel Huapi, descansar y continuar nuestro viaje. Para eso nos detendríamos al ingreso de Villa Angostura y disfrutaríamos de la vista antes de continuar. Después de descansar y acomodar el equipaje, seguimos la ruta. En Villa Angostura podrás encontrar bencinera, restaurantes, tiendas y todo lo que puedas necesitar o te falte para el camino. Dejábamos atrás este lugar y continuaríamos por el camino a la montaña. Cada kilómetro nos acercaba a la frontera. Volvíamos a recorrer este camino que nos dio tantos regalos, tantas vistas, lugares, personas y experiencias. Para volver a Chile, debíamos pasar nuevamente por la aduana y hacer nuevamente los trámites de salida. Solo mostrar los documentos de identidad y el registro de la moto. Muchas gracias. Así ya comenzábamos a despedirnos de Argentina, dejando atrás kilómetros de experiencia y sorpresas del camino. Así llegamos a la aduana argentina, dejamos las motos y nos dirigimos a realizar los trámites. Un café, un último bocado y era tiempo de continuar, volver a la ruta y disfrutar del camino. Hola. Muchas gracias. Solo quedaba continuar por la ruta nacional 231 hasta la frontera con Chile a unos 20 kilómetros de Lita. Pero antes pararíamos en un lugar con vista única. El camino entre bosques y aire fresco, cada vista una postal, un regalo y un premio de la ruta. A un costado de la ruta está el mirador del Cerro Pantojo, un torreón de roca vestigio del extinto volcán del periodo pleistocénico de hace 2 o 3 millones de años. Esta chimenea de 2027 metros sobre el nivel del mar quedó expuesta tras la erosión del cono volcánico. Desde aquí son aproximados 24 kilómetros hasta el paso fronterizo Cardenal Zamoré. Y en medio de este recorrido está el límite fronterizo, marcado con un hito en la montaña desde donde la ruta 231 acaba y comienza la ruta chilena CH215. Pasando el hito de la frontera en medio de la cordillera, volvíamos a territorio chileno y nos recibía un lugar único, de troncos blancos y suelos arenosos. En medio de las vistas de las montañas y el bosque podíamos ver diferentes lagunas. Decidimos parar a descansar y conocer un poco más de este hermoso lugar, antes de continuar nuestra ruta. La laguna a la que visitamos es llamada Laguna El Pato. A los pies del volcán Puyehue, la laguna de aguas cristalinas tiene una extensión aproximada de 500 metros de largo por 200 metros de ancho en su punto más extenso. Y es un lugar único y especial, ideal para desconectarse y hacer una pausa antes de continuar. Así
Así volvíamos a rodar sobre rutas chilenas, pasando por múltiples paisajes. Dejábamos el suelo arenoso y troncos blancos para adentrarnos en bosques verdes. Vistas únicas, incluso en un punto alto pudimos ver el lago Puyehue dibujado en el horizonte. Son estos paisajes, este aire de libertad lo que nos lleva a viajar, a tomar la ruta, a dejar las comodidades y salir al camino, al dejarnos sorprender y disfrutar cada momento sobre la moto. La bandera nos daba la bienvenida y tras realizar los trámites tomaríamos rumbo al sur. Este tramo de la ruta fue un regalo, lleno de paisajes únicos que para siempre quedarán en nuestra memoria. Desde aquí, solo 400 kilómetros nos separan de Chiloé. Esperamos hayas disfrutado de este video y apoyarnos con un like y un comentario. Quedas invitado a suscribirte. Saludos y buenas rutas.